Corría el año de 1947. Pedro Infante se encontraba realizando una serie de presentaciones en un famoso teatro al lado de artistas como Tintán, entre otros. Entre el personal había una persona que llamó la atención de Pedro, una joven de 14 años de edad llamada Guadalupe Torrentera Blavot, quien trabajaba como bailarina y actriz. En esa época, Pedro Infante era un hombre casado. Su esposa era la señora María Luisa León, quien de acuerdo con algunas fuentes era 8 o 10 años más grande que Pedro, hecho que al día de hoy sigue siendo un misterio. Sin embargo, meses después, Pedro comenzaría una relación sentimental con la joven Lupita, pero la relación tenía que ser un secreto, pues ella era menor de edad, mientras que Pedro tenía 29 años. Ella tenía que guardar el secreto ante su mamá y Pedro a su esposa. Meses después, Lupita Torrentera ya se encontraba embarazada y cuando Pedro regresó después de una gira por Estados Unidos, se encontró con la noticia de que la madre de Lupita ya sabía que su hija estaba embarazada de un hombre mucho mayor. Y aunque se trataba de Pedro Infante, la señora, llena de cólera, corrió a buscarlo para quemarle su casa. Al final, todo se resolvería con un acuerdo y la madre daría consentimiento para que su hija y Pedro continuaran con su relación. Lupita llegaría a darle a Pedro Infante 3 hijos antes de los 17 años de edad, pero al final sería Lupita quien terminaría por dejar a Pedro, pues ella no soportó sus constantes infidelidades y aventuras con otras mujeres. Tiempo después, durante la filmación de la cinta Los Tres Huastecos, durante un descanso, Pedro se encontraba con Blanca Estela Pavón y entonces se acercó Irma Aguirre, una niña de 13 años de edad que acababa de filmar una escena con Pedro, cuya divertida historia te hemos contado en un video cuyo enlace te dejamos en los comentarios. La niña le pidió su autógrafo a Pedro y en ese momento él le comentó a Blanca Estela que mirara los ojos tan bonitos que tenía, pues eran de color verde, y Pedro estaba maravillado por la belleza de ella. Sin embargo, 2 años después, dicha niña, ahora con 15 años de edad, volvería a coincidir con Pedro para la cinta No desearás la mujer de tu hijo, y sería en esta película cuando ambos iniciarían su relación, nuevamente en secreto. No obstante, Pedro llegó a tener la intención de casarse con ella, por lo que cuando cumplió la mayoría de edad, así lo hicieron, teniendo hasta entonces su primera y única hija. Entre ambos existía una diferencia de edad de 16 años. En aquella época, tomando en cuenta que, a pesar de que la sociedad era distinta a la actual, de que las leyes eran otras y la forma de pensar también, el hecho de que un hombre mayor de edad tuviera una relación sentimental con una menor no estaba mal visto del todo, siempre y cuando existía de por medio el consentimiento de los padres de la menor. Muchas de nuestras abuelas o bisabuelas seguramente contrajeron matrimonio siendo menores de edad con hombres mucho mayores. Lamentablemente, muchas mujeres en aquella época eran raptadas por hombres, mientras que otras, en contra de la voluntad de sus padres, se fugaban con sus novios. Existían por igual los matrimonios por intereses, por compromisos, etc. Muchas mujeres se unían a hombres que no amaban, con la esperanza o la idea de que algún día le tomarían cariño. ¿Pedro Infante era entonces un pederasta? La respuesta en la actualidad sería un sí, porque en efecto tuvo relaciones sentimentales con menores de edad, siempre con el consentimiento de ellas y de los padres de dichas menores. Aunque no era un delito, moralmente podía ser objeto de escándalo, y a pesar de ello, dichas relaciones le trajeron consecuencias legales a Pedro Infante, pues al nunca divorciarse de su esposa María Luisa León,
Involuntariamente, estas decisiones estarían relacionadas con su temprano fallecimiento a los 39 años de edad, recordando que se dirigía rumbo al Distrito Federal por la anulación de su matrimonio con Irma Dorantes. ¿Qué opinas de esta historia? Déjanos saber tu opinión. Te invitamos a suscribirte al canal para conocer más historias del cine mexicano.